¿Cómo estás, mi estimado estudiante de sexto de secundaria? Espero estés muy bien. Soy tu profesora de física, Sonia García. Gracias por acompañarnos. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión, en tu horario de lunes a viernes o en nuestro canal de YouTube. Recuerda el uso de mascarilla y mantener distanciamiento físico para preservar la salud aprendiendo desde casa. Ya puedes vacunarte en tu centro más cercano. Asiste. En nuestra clase de hoy trabajaremos el tema del campo eléctrico, para lo que debemos lograr reconocer que las partículas cargadas son fuentes de campos eléctricos y están sujetas a la ley de Coulomb y la aplicarás en la solución de problemas. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para iniciar nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla . En la clase anterior estudiamos la carga eléctrica y sus interacciones. Cuando esas cargas se encuentran en reposo o en equilibrio, sus fenómenos de atracción y repulsión son estudiados por la electrostática. ¿Qué es la electrostática? La electrostática es una rama de la física que estudia los efectos producidos en los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas, o lo que es lo mismo, de su comportamiento en situación de equilibrio. El objeto de estudio de la electrostática es la electricidad estática, definida como el fenómeno producido entre dos cuerpos que han acumulado una carga eléctrica, ya sea por inducción o por fricción. En la clase anterior vimos cómo se produce la carga eléctrica por frotamiento. Ahora veremos la carga eléctrica por inducción y por contacto. Carga eléctrica por inducción. Este mecanismo de carga eléctrica estática no requiere del contacto entre los materiales. Si un material está eléctricamente cargado con carga negativa y se lo acerca a un cuerpo eléctricamente neutro, los electrones de este último se sentirán repelidos por el exceso de electrones en el primer cuerpo y se moverán dentro del material hasta ubicarse lo más alejados posibles del cuerpo cargado. Por ejemplo, una esfera de metal se electriza cuando se le acerca por un lado y sin tocar una barra de plástico o de caucho rígido cargada, mientras se toca con el dedo por el lado contrario. De esta manera, la carga negativa irá pasando de la esfera hacia el cuerpo de la persona. Después se retira el dedo y se aleja la barra, y así la esfera queda con carga neta positiva. Electrización por contacto. La carga eléctrica fluye entre dos objetos puestos en contacto directo. Si hay exceso de electrones en uno, una parte pasará al otro objeto. Y si por el contrario hay defecto, uno de los objetos podría ceder electrones al otro, quedando los cuerpos con cargas del mismo signo. Muchos fenómenos cotidianos nos permiten experimentar la electrostática. Por ejemplo, al peinarnos. Si el peine es de material plástico aislante, al frotarlo repetidamente contra nuestro cabello, se cargará de electrones y atraerá nuestro cabello, haciendo que se eleve. Arrastrar los pies por la alfombra usando medias y frotar un vidrio con un paño. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las 4 interacciones fundamentales de la física. ¿Y qué es el campo eléctrico? Campo eléctrico es un campo físico o región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Su representación por medio de un modelo describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de naturaleza eléctrica interactúan con él. La dirección del campo eléctrico
apunta hacia afuera para una carga puntual positiva y hacia adentro para una carga puntual negativa y se define por E es igual a F sobre Q sub 0, donde F es la fuerza eléctrica, Q es la carga eléctrica puntual y E es el campo eléctrico generado. Su unidad de medida en el sistema internacional es Newton sobre Coulombio, o sea, N sobre C. Historia del campo eléctrico. El concepto de campo eléctrico fue propuesto por primera vez por Michael Faraday, surgido de la necesidad de explicar la acción de fuerzas eléctricas a distancia. La clave fue su demostración de la inducción electromagnética en 1831, con lo cual comprobó la relación entre magnetismo y electricidad. Luego, James Maxwell, cuyas ecuaciones describieron múltiples aspectos de la dinámica eléctrica de estos campos, especialmente en su teoría dinámica del campo electromagnético, en 1865. Si conocemos el campo eléctrico en un punto del espacio, podemos saber cuál es la intensidad de la fuerza aplicada a una carga que se encuentra en este punto. La fórmula es F es igual a Q por E. Una de las características más importantes del campo eléctrico es que almacena energía eléctrica en el espacio que lo aloja. Ya sabemos que el campo eléctrico, o E, es igual a fuerza sobre carga, pero de acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 sobre radio al cuadrado. Sustituyendo la fuerza de la fórmula del campo eléctrico, tendremos E es igual a F sobre Q, lo que es lo mismo que K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado sobre Q. Simplificando, eliminamos a Q y tenemos que el campo eléctrico, o E, será igual a K por Q sobre radio al cuadrado. Veamos unos ejemplos de campo eléctrico. Ejemplo 1. Hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire a una distancia de 30 centímetros de la carga Q, que es igual a 5 por 10 a la menos 9 coulombios. Tenemos los datos. Q o carga es igual a 5 por 10 a la menos 9 coulombios. El radio convertido a metros es igual a 0.3 metros. Nos piden hallar la intensidad del campo eléctrico, que es igual a K por Q entre R al cuadrado. Eso es lo mismo que 9 por 10 a la menos 9 coulombios por 5 por 10 a la menos 9, dividido entre 0.3 al cuadrado, lo que nos da un resultado de 500 newtons sobre coulombios. Ejemplo 2. La figura muestra dos placas paralelas cargadas. En esta configuración, el campo eléctrico entre las placas es uniforme y está dirigido hacia abajo. La magnitud del campo eléctrico es de 8 por 10 a la 4 newtons sobre coulombio. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica ejercida sobre el electrón proyectado horizontalmente entre las dos placas? Tenemos los datos. El campo eléctrico, o E, es igual a 8 por 10 a la 4 newtons sobre coulombio. La carga eléctrica del electrón es igual a menos 1.6 por 10 a las menos 19 coulombios. Nos piden calcular la fuerza. La fuerza es igual a carga por campo eléctrico. Solución. Puesto que la dirección del campo eléctrico va de las cargas positivas a la negativa, el electrón con carga negativa de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, por lo tanto, la dirección de la fuerza es contraria al campo eléctrico y la magnitud es igual a F, que es igual a Q por E. Así que eso será igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios por 8 por 10 a las 4 newtons sobre coulombio, lo que nos da un resultado de 1.3 por 10 a la menos 14 newton. Todo campo eléctrico produce líneas de fuerzas. ¿Qué son líneas de fuerzas? Son las trayectorias imaginarias o las líneas que representan gráficamente
un campo eléctrico y salen de la carga positiva hacia la carga negativa. Este concepto fue introducido por Michael Faraday, que pensaba siempre en función de las líneas de fuerza, que son una manera conveniente para representar los campos eléctricos. Entonces, ¿qué relación existe entre las líneas de fuerza y el vector intensidad del campo eléctrico? La intensidad del campo eléctrico es proporcional al número de líneas de fuerzas que contenga. En las líneas de campo originadas por láminas cargadas, se muestran las líneas creadas de forma independiente por una lámina conductora cargada positivamente y otra negativamente. Observa que las líneas son paralelas, lo que indica que el campo es uniforme, o sea, constante. Si el campo eléctrico está entre dos láminas paralelas, las líneas también lo serán. Si las líneas de campo son originadas por cargas puntuales, se forman líneas de fuerzas independientes y de forma radial, con las flechas hacia afuera en la positiva y hacia adentro en las negativas. Líneas de campo originadas por dos cargas puntuales, dipolo. En la primera imagen vemos de igual signo, en la segunda de signos opuestos. Veamos cómo se desplaza una carga eléctrica. Potencial eléctrico. Como acabamos de ver, el campo eléctrico almacena energía eléctrica, así que una partícula cargada en el interior de un campo eléctrico almacena una energía potencial eléctrica, al igual que una partícula de masa m en un campo gravitatorio almacena energía potencial, o al igual que un resorte cuando se comprime, almacena una energía potencial elástica. Así como un agente externo necesita hacer trabajo para mover un objeto entre dos puntos, en el campo gravitacional de la misma manera se necesita realizar un trabajo para mover una carga eléctrica de un punto a otro en el interior de un campo eléctrico. Un concepto muy útil es el potencial eléctrico, o B, que se define como la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Potencial eléctrico, o B, es igual a la energía potencial eléctrica sobre cantidad de carga. Las unidades de medida del potencial eléctrico en el sistema internacional es el Joule sobre Coulombio. Esto es J sobre C y se denomina voltio, en homenaje a Alessandro Volta. Un voltio es igual a un Joule sobre un Coulombio. También se le denomina voltaje y se define como el trabajo por unidad de carga positiva necesario para mover una carga desde el infinito hasta un punto del campo, o sea, de una posición a otra. Se representa con la letra V y es igual a W sobre Q, donde V es el potencial eléctrico o el voltaje, W es el trabajo realizado y Q es la carga que hay que mover. El campo y el potencial eléctricos están relacionados por la siguiente ecuación. V es igual a E por D. E es el valor del campo eléctrico. D es la distancia que separa los dos puntos dentro del campo donde se quiere calcular la diferencia de potencial, o B. Entonces, como E o campo eléctrico es igual a K por Q sobre D al cuadrado, sustituyendo a E en la fórmula de V, tenemos que el potencial eléctrico o voltaje será igual a ED, que es lo mismo que K por Q sobre D cuadrado por D. Eliminando a D, nos queda que el potencial eléctrico es igual a B, que es igual a K por Q dividido entre D.
Otra unidad de medida para el campo eléctrico es voltios sobre metros, que equivale a newton sobre coulomb. Ejemplo, se aplica una diferencia de potencial de 30 voltios entre dos placas de metal paralelas y se produce un campo eléctrico de 600 voltios sobre metros. ¿Cuál es la distancia de separación entre las dos placas? Tenemos los datos. B es igual a 30 voltios. E o campo eléctrico es igual a 600 voltios sobre metros. Nos piden calcular la distancia de separación entre las dos placas. Despejamos a D de la ecuación del potencial eléctrico que dice que B es igual a E por D. Entonces D será igual a V sobre E. Solución. Como D es igual a V sobre E, tenemos que D será igual a 30 voltios divididos entre 600 voltios sobre metros, lo que nos da un resultado de 0.05 metros, o lo que es lo mismo, 5 centímetros de separación entre las placas. Fuentes de voltaje. Para establecer una diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito, es necesario un agente externo o fuente de voltaje, como una batería o un generador eléctrico, por ejemplo. Estos agentes proporcionan la energía necesaria para movilizar las cargas eléctricas, que es convertida a energía eléctrica. Esta se puede transformar en otra forma, como energía mecánica, al hacer mover las asas de un ventilador, o calor al transferirla a la resistencia de una plancha eléctrica. Si establecemos una diferencia de potencial entre los extremos de un alambre, se produce el movimiento de los electrones de valencia del conductor. Este movimiento constituye lo que conocemos como corriente eléctrica, que detallaremos más adelante. Realiza la siguiente actividad sugerida en el experimento sobre campo eléctrico e investiga cómo realizar un informe científico de un experimento y escribe uno sobre lo experimentado con él. Ahora, practiquemos en casa. Ejercicio 1. Calcular la intensidad en un punto de un campo eléctrico si al colocar la carga de 48 nanocoulombios en él, el campo actúa con la fuerza de 1.6 newton. Ejercicio 2. Halla la intensidad del campo eléctrico en el aire entre dos cargas puntuales de 20 por 10 a la menos 4 y menos 4 por 10 a la menos 6 coulombios, separadas una distancia de 20 centímetros. Ejercicio 3. Una carga eléctrica tiene un valor de 3 por 10 a la menos 6 coulombios y una energía potencial eléctrica de 2 por 10 a la menos 5 joules. Calcula el valor del potencial eléctrico. Ejercicio 4. Determina la diferencia de potencial eléctrico cuando una carga de 2 por 10 a la menos 5 coulombios es transportada de un punto a otro, realizando un trabajo de 5 por 10 a la menos 2 joules. Recuerda socializar tus resultados con tu maestro y tus compañeros para afianzar y aclarar tus dudas sobre el tema. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy? Trabajamos la electrostática, la electrización por inducción y por contacto. Vimos el tema del campo eléctrico y las líneas de fuerzas, imágenes, sus ecuaciones, videos, simuladores, ejemplos y ejercicios.
También aprendimos conceptos y ecuaciones acerca del potencial eléctrico, ejemplos y ejercicios. Explicamos las fuentes de voltaje y su relación con la diferencia de potencial. Recuerda que puedes seguir nuestras clases por radio, televisión o nuestro canal de YouTube. Te sugiero acudir a tu centro de vacunación más cercano y continuar con el uso de mascarillas y distanciamiento físico. Muy agradecida de tu compañía. Estás invitado a nuestra próxima clase con el tema Corriente eléctrica y ley de Ohm. Cuídate mucho. Hasta luego.